Continuamos en Torremolinos en abierto y lo hacemos, como les decía antes de irnos a publicidad, con temas muy interesantes. Y es que la semana pasada Simón Cano, nuestro filósofo ya colaborador habitual de los lunes, nos habló del estoicismo. ¿Qué hay de real en esa expresión cuando dice, es que yo soy muy estoico? Vamos a hacer un pequeño repaso a el estoicismo griego, que fue el que nos trajo la semana pasada. Simón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Porque hoy nos vamos a adentrar en el romano, pero claro, para que existiera el romano primero se creó el griego, ¿no? Exactamente, de hecho, la idea de segmentar esta, vamos a decir, entrevista, presentación en dos partes responde sobre todo a la amplitud y a la extensión de autores que han tratado el estoicismo, que como dijimos el otro día, es una unidad un poco ilusoria porque hace pensar que realmente no hubo conflictos entre estos autores, que todos estaban de acuerdo con respecto a lo mismo. Y esto ocurre con muchas escuelas filosóficas. Cada vez que hay un ismo que de alguna manera intenta determinar cómo piensan muchos autores, genera esta ilusión que en el fondo es opaca porque realmente no existe el acuerdo que parece que insinúa, ¿no? Entonces, primero se creó esta corriente en Grecia. Así es. ¿Y cómo llega a Roma? Bueno, ¿quién fue el creador? ¿O a quién se le adjudica? Porque no sé si fueron varios, ¿no? Creo que sí. Pero si tuviéramos que decir un origen, ¿quién fue? Bueno, como dijimos el otro día, el nombre de estoicismo viene de la estoa griega, que son estas estructuras donde se impartían las clases, ¿no? Y originalmente se habla de Zenón de Citio, que fue uno realmente de los que empezaron a mover este movimiento, aunque para mí siempre hay figuras como por ejemplo Crisipo, Antístenes, toda esta gente realmente lo que hace es promulgar lo que hoy en día conoceríamos como una especie de psicología del comportamiento basada en la autodisciplina y en la gestión de las emociones. Esto no quiere decir, que esto generalmente se suele omitir, que esto sea lo único de lo que trata el estoicismo. Esto es una rama del estoicismo que podríamos enmarcar en su ética o en su teoría de las emociones, pero como buenos filósofos que son, han tratado también la física, han intentado generar una imagen del cosmos que, como dijimos el otro día, parte sobre todo de una visión teológica, pero que ellos intentan fundamentar de una manera argumental, lógica, para, digamos, recuperar esa fe politeísta que se ha ido perdiendo. Simón sabe perfectamente que le voy a abrir un debate hoy aquí, porque ya me va conociendo, entonces, de lo que él me va a ir contando, pues yo tengo ya varias preguntas en mi cabeza, pero ahora sí nos vamos de esa estoa griega, ¿a dónde? ¿Al foro romano o a dónde nos vamos de Roma? Pues a mí me parece que hay un punto muy interesante que es el que permite conectar a la filosofía griega con la romana, ¿no? Porque efectivamente Grecia es conquistada, ¿no? Pero hay una embajada que envían los griegos, una embajada filosófica, en la que el filósofo Carnéades lo que hace es realizar una discusión filosófica en torno a la justicia para los romanos, ¿no? Entonces esta delegación, esta embajada llega y se proponen una serie de discusiones, ¿no? Y entonces él, y los decapitaron del tirón, ¿no? No, pero no generó una controversia muy interesante porque era un filósofo y él quiso demostrar cómo existía la justicia, es decir, con argumentos, la justicia como algo que existe, ¿no? Entonces los romanos accedieron positivamente, es decir, aplaudieron ante esta increíble demostración de una realidad que parece ideal, ¿no? Y acto seguido lo deconstruyó por completo. Es decir, dio argumentos para la existencia de la justicia y luego dio todos los contrarios, ¿no? Y entonces esto dejó a los romanos muy descolocados porque de alguna manera estamos viendo que cualquier realidad que yo pueda describir la puedo contraargumentar. Claro que sí. Todo idealmente, todo lógicamente, pero siempre tiene su contraargumento. Entonces, esto podríamos decir que es una de las génesis que permite hablar de un estoicismo romano. ¿Y eso qué filósofo has dicho que lo hizo? Carnéades. Pues yo soy muy Carnéades, porque yo soy la que te pongo una realidad y al momento te pongo la contraria también. Es que ese punto de vista es muy bueno, porque aparte que yo es uno de los que defiendo, porque realmente cualquier argumentación, cualquier punto de vista que tú puedas defender, realmente se presenta bajo forma de premisas que tú puedes contraargumentar, no fácilmente, algunas son más complicadas y todo depende de cómo lo construyas, pero todo punto de vista tiene su contraargumento. De ahí tan importante la lectura o el debate, la argumentación que tiene un abogado a la hora de defender a un cliente que sabe perfectamente que es culpable y lo tiene que hacer inocente, y de ahí también la importancia del derecho romano, que mira, escuchaban y que todavía nos ha llegado a nuestros tiempos. Exactamente, de hecho yo creo que un aspecto muy relevante aquí es que cualquier punto de vista, es decir, cualquier realidad se basa en una perspectiva, como decía Nietzsche, todo es arbitrario en ese sentido, entonces al fin y al cabo depende del lado que tú quieras defender, ¿no? O sea, por eso realmente en política lo que debería predominar es un pluralismo y no un dogmatismo frente a ningún punto de vista, ¿no? Y volviendo al estoicismo romano, a mí me parece que una figura
muy relevante, sobre todo porque nació en Andalucía, nació en Córdoba, pero también porque se trata de un estoicismo bien diferente, con algunos aspectos comunes, por supuesto. Espera, me he perdido. De Córdoba a Grecia, estoicismo. Claro, porque hay un paso que me he saltado. Claro, porque el Imperio Romano, Córdoba antes formaba parte del Imperio Romano. Séneca nace cuando ya se ha fundado el Imperio Romano. Antes era la República, que es cuando llega la embajada, que esto es en el 156 a.C. Ese momento es en el que llega la filosofía a Roma, la filosofía helena, y Séneca lo que hace pues, es intentar desarrollar sus propias ideas, pero como vamos a ver hoy, no es una filosofía metafísica, abstracta, como puede ser la de los griegos, que en algunos momentos pues, es cierto que uno se acerca a su lectura y nos cuesta, porque se trata de una literatura muy abstracta, que generalmente nos obliga a detenernos en cada línea, en cada frase, ¿no? Sin embargo, Séneca es, por ejemplo, María Zambrano tiene un libro sobre Séneca, nuestra María Zambrano, que dice que Séneca era un mediador entre la vida y el pensamiento, ¿no? Es decir, la filosofía estoica griega intentaba de alguna manera justificar una fe que se había perdido, pero para los romanos la filosofía funciona como un revulsivo para aquellos que no están satisfechos con las respuestas que ofrece la religión, ¿no? Claro, nadie va a estar satisfecho con las respuestas que nos proporciona nadie, porque una respuesta es unilateral. Por lo tanto, lo que estabas diciendo de Carneades, que te pone las dos realidades, una respuesta unilateral no te la resuelve. Claro, es que al fin y al cabo el problema de que te digan una realidad e intentar imponértela... Claro, ahí está la imposición. Más que una realidad es una imposición, es que ¿no? a ti no te puede valer. Te impone. Claro, es que a lo mejor a ti no te vale. Es que a lo mejor tus contextos personales y contextuales no permiten que esas verdades se habiliten a tu propia vida, ¿no? Este es el gran problema del pragmatismo. O sea, para que nosotros podamos desarrollar una filosofía personal espontánea, entre comillas, necesitamos que nuestras verdades se vayan adecuando a nuestra vida, a nuestros contextos, ¿no? Que eso es un tema que luego, cuando tú hagas tu exposición de los filósofos griegos, es un tema del que quiero hablar, de cómo adecuar esa filosofía al tiempo de hoy, porque estamos hablando de hace 3100 y pico años. Sí, estamos hablando de una barbaridad y efectivamente es un tema muy interesante el ver cómo se actualizan estos preceptos, ¿no? Entonces, Séneca, por señalar brevemente algunos aspectos de su vida, pues efectivamente nace en Córdoba a principios de nuestra era, realmente, me parece que es alrededor del 6 después de Cristo, ¿no? Y nace en el seno de una familia pues acomodada, ¿no? Del orden social de los secuestres, pues que era gente que estaba bien situada, ¿no? Es cierto que vive en torno a mucha cultura, porque en esta época, si uno quería dedicarse a la política, que es más o menos hacia donde lo están orientando, pues estudia mucha retórica, mucha filosofía, ¿no? Tiene muchos maestros que al fin y al cabo son del estoicismo romano previo, ¿no? Y en un momento dado, pues llega a las manos de Nerón, ¿no? Es decir, llega a ser vamos a decir, su educador, gracias a su madre, ¿no? Que era Agripina. Y durante esta época pues él acumula mucha fortuna, ¿no? Mucho dinero, algo que por ejemplo él señala en muchos de sus textos, porque al fin y al cabo él nunca dejó de escribir. Pero ¿cómo llega Nerón? Porque Nerón vivía en Roma, ¿no? Y él vivía aquí en Córdoba. Séneca. Sí. Séneca primero vive en Córdoba, nace en Córdoba. Y se va a Roma. Primero, sí, se va a Roma, pero ocurre algo, y es que su tía, porque su madre muere de una manera muy temprana y su padre está muy ocupado, entonces él lo que hace es irse con su tía. Y su tía está casada con un pretor que existe en Egipto, y entonces, por lo tanto, él viaja de Córdoba a Roma, de Roma a Egipto y de Egipto a Roma otra vez, ¿no? Y entonces en ese momento está el emperador Tiberio, que Tiberio era muy conocido, por ejemplo, pues por sus crueldades, era el que precedió a Calígula. Y de hecho en aquella época, un dato así interesante... Claro, si Calígula tuvo un profesor. Exactamente. Entonces, Séneca en aquella época era vegetariano, porque el ascetismo del estoicismo, de algunas corrientes estoicas, pregonaba justamente la abstinencia de carnes, ¿no? Ah. Sí, pero lo tuvo que dejar, es decir, volvió a comer carne, porque en aquella época Tiberio estaba atacando a muchos cultos místicos y generalmente este tipo de prácticas se podían asociar a estos cultos, ¿no? Y entonces en este momento... El no comer carne, quieres decir, ¿no? Estaba mal visto. De hecho, hoy en día, pues bueno, siempre existe un poco el prejuicio hacia lo diferente y a encapsularlo en algún tipo de estilo de vida. Claro, la gente que haga lo que le dé la gana mientras no haga daño a la sociedad. Si no quieren comer carne, que no la coman. Claro, bueno, por lo menos ahora no tienen a Tiberio persiguiéndolo para Pero tienen otros perseguidores peores. Sí, es verdad. Los analfabetos. Es verdad, sí. Hoy en redes sociales todo el mundo es su propio Tiberio, sí. ¿no?
Y, O su señor Smith. exactamente, su señor Smith. De Matrix, él sabe por lo que lo digo. Claro. Y entonces, al fin y al cabo, lo interesante aquí es que él va pasando por muchas problemáticas a lo largo de su vida. De hecho, en un momento dado es exiliado a Córcega, pero después regresa por petición de Agripina para que le enseñe a Nerón todo lo que pueda, ¿no? Y en este momento, pues Nerón, al principio, su imperio, vamos a decir, su genio cultural, porque es muy conocido por su apego a las artes, no parece ser, digamos, demostrativo de que el imperio vaya a caer como termina cayendo, ¿no? Es decir, Nerón generalmente se le suele asociar precisamente con la crueldad que presentó al final de su etapa, ¿no? Entonces, en un momento dado se da una pequeña conjura, que me parece que es la conjura de Pisón, que es sobre el 65, 66 después de Cristo, y digamos, la agencia que pudo tener ahí Séneca no está muy clara, pero eso no importa mucho, y Nerón lo que decide pues, es ordenar su muerte, ¿no? Y en este caso su muerte fue por suicidio, tenía que suicidarse, cortarse las venas y tomar la cicuta, que es el mismo veneno que tomó Sócrates para morir, ¿no? Entonces, esta vida, que está llena de escritos, que tiene un montón de escritos como por ejemplo sobre la constancia del sabio, sobre la clemencia, que es algo que no tuvieron estos emperadores, al fin y al cabo nos muestra cómo el daño que nos puede infligir la vida debe ser recibido de tal forma que no afecte al espíritu. Cuando María Zambrano, por ejemplo, dice esto de que él era un mediador entre la vida y el pensamiento... ¿A quién se refiere? ¿A Séneca o a Nerón? A Séneca. Con esto quiere decir que conseguía realizar un traslado de sus experiencias a la escritura, pero a través de la reflexión. Hay algo muy interesante aquí que hablamos la semana pasada, y es que para los estoicos originarios de Grecia, o eras un sabio o eras un vicioso, ¿no? Y tú te tenías que abstener por completo de los placeres y de las pasiones. Sin embargo, Séneca realmente no defiende esto. Lo que él defiende es que tú, para ser un sabio, tienes que estar en constante autoexamen. Es decir, siempre planteándote lo que estás haciendo, siempre sometiéndolo a juicio, y esto es lo que realmente te hace sabio. ¿Y desvinculado de la religión? Exactamente, esto es un asunto interesante también porque la filosofía en Roma realmente lo que busca es ser una alternativa para aquella gente que realmente no está satisfecha con las respuestas que ofrece la religión, ¿no? Es cierto que él, al fin y al cabo, en algunos momentos, pues habla de Dios y habla de un logos, pero realmente no somete la condición de sabio a acabar regido por este principio organizador, ¿no? Claro, es que estaba yo pensando que Séneca, si nació en el año 6 después de Cristo aquí en España, no sé, pero entiendo que ya conociera un poco el cristianismo, porque si ya... Bueno, no, porque todavía no se había muerto Jesucristo, claro, pero a lo mejor fue conociendo a lo largo de su vida estas corrientes o les llegaban de alguna manera de que había un profeta por ahí que se declaraba hijo de Dios. Luego conoció la religión romana, entiendo que también la griega, que eran las dos potentes en aquel momento, y también se fue a vivir a Egipto, por lo tanto conocía la religión egipcia, que era totalmente diferente. Y estamos hablando también de que, si no voy yo mal en los cálculos, que era la época de que después de Alejandro Magno, ¿no? Que se repartieron los tres principales jefes de sus ejércitos, los terrenos. En aquella época, en Egipto, estaba gobernando el padre de Cleopatra, Ptolomeo. Exactamente. O sea, entonces eran religiones totalmente diferentes. Claro, digamos que aquí hay una cosa que tú estás señalando que es muy interesante y es las posibles influencias mutuas que se ejercieron entre todas ellas, ¿no? Y buenas, porque él va conociendo lo que le van contando, claro, y va viendo las diferencias y las similitudes, ¿no? Por lo tanto, puede tener un pensamiento mucho más reflexivo que otros pensadores. Sí, exactamente. De hecho, fíjate que es muy interesante cómo los griegos tienen por referencia al logos, es decir, lo que nosotros podemos entender como razón o como el verbo, como divinidad, ¿no? Y luego, por ejemplo, tú te vas a lo mejor a escritos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan aparece que Dios es el verbo y ese Evangelio nos llegó en griego. Es decir, que cuando habla del verbo habla del logos, ¿no? Es increíble cómo este tipo de... No, yo no voy a decir que sean coincidencias, ¿no? Yo creo que tienen su correlato material y cómo de alguna manera han llegado hasta nuestras manos. Es decir, es la influencia de todas las religiones, incluso la parte oriental que entra después de la conquista de Alejandro Magno, también genera una gran influencia, tanto en la filosofía griega como posteriormente en la romana, en la alemana. Entonces, bueno, claro, es que Alejandro Magno iba conquistando tanto que iba conociendo diferentes cosas y dice, mira,
Yo sería una Alejandra Magna, pero bueno, Rosana era su mucho. mujer, Rosana es su mujer, pero no precisamente por ir conquistando, sino por ir conociendo civilizaciones y Claro. culturas. Es que esto es lo enriquecedor y de hecho, fíjate que es interesante porque digamos, la persecución de la sabiduría, que al fin y al cabo es uno de los preceptos generales que podríamos utilizar para describir a Séneca, es precisamente esto, ¿no? Él lo que él aboga es precisamente por buscar la dignidad de la virtud a través de ella. Es decir, una cosa muy interesante es como todos estos embistes que recibió Séneca a lo largo de su vida, porque fueron muchos, porque fue exiliado unas cuantas veces. Y obligado a suicidarse. Y obligado a suicidarse. De hecho, para él la muerte... María Zambrano dice, por ejemplo, que para él la muerte tuvo que ser un gaje del oficio, es decir, una consecuencia de haber tocado el poder, porque al fin y al cabo para él la vida era un goteo mortal decreciente, ¿no? Que nos llevaba hasta el final, ¿no? Y esto él lo tenía que asumir con cierta parsimonia, ¿no? Es decir, para él, al fin y al cabo, la vida ofrece una serie de daños, pero sin embargo hay que enfrentarlos de tal forma que los asimilemos, ¿no? Hay que asimilar esta infamia cotidiana que nos puede producir la vida y orientarla hacia un único fin, que es el bien, ¿no? Entonces es muy interesante porque al fin y al cabo él plantea que tenemos que ser poco sensibles al daño e interpretar benevolentemente toda injuria o toda infamia que nos pueda llegar, ¿no? Toda desgracia. Es decir, es una especie de disposición psicológica a rechazar la idea que tenemos del dolor. Es decir, es una constante interpretación del dolor bajo la óptica de que es una opinión, ¿no? De hecho, algo que decían también los estoicos es que realmente no nos duele el dolor, ¿no? Nos duele la idea y la opinión que tenemos del dolor. De todas maneras, él, todas las religiones que conoció, que estaba yo pensando, que si le obligó a suicidarse en el año 65, habías dicho, Nerón, Sí. o sea, se murió con 59 años, en el 65 ya Jesucristo se había muerto lo habían asesinado hace mucho tiempo, entonces sí que conoció el cristianismo, por lo tanto, todas las religiones que conoció, incluida la egipcia sobre todo, y la cristiana, creían en la resurrección, por lo tanto, para él, el suicidarse, ya a lo mejor el suicidarse, que se supone que no entrabas en el reino de los cielos, a lo mejor eso le tocó un poco la moral, pero había una vida más allá. Entonces ya había conocido mucho de este planeta y quería conocer, a lo mejor que no fue para él ni un castigo ni nada, sino que deseaba morirse para conocer que había más allá. Sí, podía ser la culminación material de un proceso existencial del cual después pues, podemos hallar otro tipo de realidad, a lo mejor no material, ¿no? Es muy interesante porque, por ejemplo, Platón en su diálogo El Fedón habla precisamente de esto. Todo el Fedón es una argumentación para decir que si todo viene de su contrario o todo tiene su antónimo, la resurrección tiene que ser, por lo tanto, el antónimo a la propia muerte, es decir, tiene que existir algo después, ¿no? De hecho, es muy interesante el hecho de que para ellos y para también los estoicos, el sabio realmente habla por la divinidad, es decir, es como una especie de divinidad en la tierra que habla en boca de los dioses, ¿no? Y a mí me parece que es algo, este estado psicológico de rechazo del daño precisamente inflige esta posibilidad. Él decía que por mucho que tú quemes el templo de determinado dios, realmente esto no le hace nada al dios, ¿no? Entonces él decía que la persona tiene que ser exactamente igual a esta metáfora. Y sin embargo, fíjate que él tenía ideas muy interesantes que hoy en día también podríamos traer a colación, como por ejemplo, él dice que no tenemos que angustiarnos, no tenemos que preocuparnos de una manera angustiosa por nuestro cuerpo. Es decir, él, igual que Ortega, por ejemplo, decía que todo este tipo de cuestiones relativas a nuestro cuerpo, al cuidado constante de nuestro cuerpo, incluso excesivo, obsesivo, puede ser motivo, por ejemplo, pues básicamente de que tenemos mucho tiempo libre o de que incluso pues hay como cierta degeneración ética a la hora de nuestra interacción con los demás o con nosotros mismos, ¿no? Y a mí me parece que esto es muy interesante porque al fin y al cabo él dice, y también lo dice de la fortuna, o sea, es decir, tanto del cuerpo como de la fortuna, no ser esclavo de ninguno de los dos. Es decir, usarlos, porque al fin y al cabo él tuvo pasta en su vida y él la usó, pero él dice que nunca se sintió esclavo y es lo que precisamente la gente no tiene que hacer, dejarse esclavizar por los bienes materiales, ¿no? Hay que situarse en un punto intermedio en el cual los podemos usar, pero su pérdida no nos afecta, ¿no? Me voy a dos cosas, ¿vale? De las que has dicho. Me voy a... claro, estamos diciendo que a lo mejor, y que Platón también defendía esa teoría, de que... a ver, yo lo voy a decir con mis palabras, ¿vale? De que el paso por aquí, por este planeta, es un camino hacia la muerte. Y ahí ya viviremos otras experiencias. Claro, ¿quién ha regresado de la muerte? Yo ahora te digo yo cuando voy a hacerte la pregunta, ¿vale? Porque esto es como reflexiones sobre mí misma, no sobre mis conocimientos. ¿Quién ha vuelto de la muerte
para decir que hay un más allá? Pero te lo respondo también mañana y te invito a que escuches su entrevista. Nos va a acompañar Lola Aparicio. Ella es una doctora que viene a hablarnos de experiencias pre-muerte y que además va a participar también en ese foro ACCE que se va a desarrollar en Torremolinos el fin de semana del 9 y 10 de marzo, que trae a expertos en este tipo de cuestiones. Y bueno, pues mañana Lola Aparicio va a estar aquí con nosotros. Entonces, me voy ¿cómo podemos saber que hay más allá si nadie está aquí para contárnoslo? Yo lo que pienso de este asunto me parece un asunto interesantísimo. O sea, es decir, es algo que ha preocupado desde hace mucho tiempo a los filósofos y que su pérdida, es decir, que este asunto a lo mejor en filosofía se haya dejado de lado en favor a lo mejor de reflexiones sobre el conocimiento que nos aportan las ciencias, genera este problema, ¿no? Y es decir, hay un alejamiento de la reflexión filosófica con respecto a la vida y con respecto a las ideas que los filósofos nos han traído con respecto a ella. Es decir, hoy en día generalmente cuando se habla de resurrección o se habla de la vida del más allá, ¿no? A lo mejor no atada necesariamente a ningún culto religioso, pero genera cierta distancia, cierta opacidad con respecto a lo que la ciencia nos dice, porque al fin y al cabo existen las neurociencias, existe la neurofilosofía y nos aportan ciertos datos de lo que puede ocurrir cuando nuestro cerebro se apaga, ¿no? Sin embargo... Claro, es de lo que nos va a hablar mañana Lola Aparicio. Claro, lo que pasa es que hay una subjetividad interna que es inapelable por este tipo de datos. ¿Cómo nosotros vivimos una experiencia? Sabemos que vivimos una experiencia, por ejemplo, puedo experimentar una sensación de alegría, entre comillas, tú también, pero sin embargo, ¿cómo la experimentamos? Sí, las imágenes... diferente. Exactamente. Entonces, realmente yo creo que algo que hemos intentado vislumbrar hoy es precisamente, con esto de los dos puntos de vista de Carneades, es que es muy complicado negar una realidad, igual que aceptarla, porque los dos polos siempre están presentes, como esto del dios Jano que estaba mirando hacia adelante y hacia detrás, ¿no? Entonces, el espíritu filosófico, que es una cosa que defendía precisamente Séneca, es el ser consciente de esta dicotomía que siempre se nos presenta con cualquier realidad. Es decir, yo, por ejemplo, cuando alguien me comenta algún punto de vista, se me hace muy complicado no entenderlo como su punto de vista, ¿no? O como una verdad relativa a su perspectiva. Entonces, claro, generalmente creemos que las cosas son autoevidentes y que realmente son tal y como la apariencia nos lo presenta, pero realmente el fenómeno hay que trascenderlo, hay que ser capaz de reflexivamente intentar darle cabida a aquello que lo que en apariencia es parece que demuestra, pero que realmente no es más que apariencia. Y dicho esto, y tocando un tema que has nombrado hace unos minutos, el amasar mucha fortuna, voy a recomendarles una película que he visto este fin de semana, no sé si la has visto tú también, Simón, Golpe a Wall Street, de lo que pasó con, creo que fue en el 2018 por ahí, sí, estaban como que en pandemia, con las acciones de GameStop, una empresa pequeña, que, bueno, se pusieron gente común, no brokers ni demás, de acuerdo para comprar acciones de una empresa y las acciones iban subiendo, que no tenía techo aquello nunca. Para quien no entienda de bolsa, bueno, pues no tener techo es que sigan subiendo, 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 subiendo hasta a saber cuándo. Vale, y ahora, el que empezó con todo este movimiento... Simón está diciendo, a ver dónde quieres llegar. El que empezó con todo este movimiento llegó a tener, había gastado 53.000 euros y tenía ya 11 millones en la cuenta. Y le preguntaba a su mujer, ¿qué hago? ¿Vendo o mantengo? Y yo diciendo, vende, vende, vende. Y yo diciendo, qué egoísta, ¿no? Qué egoísta que no quiere vender, que de 53.000 euros ya tiene 11 millones que le da para vivir toda la vida tranquilamente y desahogado y gastar todo lo que le dé la gana. Pero claro, cuando al final vendió y ganó 34 millones, digo, qué bien hizo en no vender. Claro, es que aquí la vida es una apuesta constante, yo creo. Es decir, el estar arriesgándote genera cierta tensión y es la tensión que nos devuelve realmente esto que es el relieve de la vida, ¿no? Mira, tu cámara me está diciendo que es un peliculón. Sí, pues yo me la apunto, la verdad no la conocía, pero... Golpe a Wall Street. Pero además es que está basado en hechos reales, que eso sucedió realmente. Esa me la voy a apuntar, parece interesante. Aparte que la has contado muy bien, ¿eh? No es para hacerte la pelota. Gracias. No, yo que no estoy puesta en bolsa, claro, mi novio sí que entiende, y me iba contando y digo, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto otro? ¿Qué tal? No sé qué. Entonces, por eso tengo un pequeño conocimiento más de la bolsa que es antes del sábado cuando la vi. Recomendable, Golpe a Wall Street. Está en Movistar y seguro que en algún sitio por ahí la pueden encontrar además. Simón, hemos agotado el tiempo por hoy. Creo que ha estado bastante bien explicado el estoicismo. En 10 segundos, traído a nuestro tiempo, ¿existe el estoicismo o no existe?
Puede existir algo que se llama el eclecticismo, que es una especie de mezcla, es decir, hay una combinación de elementos de varias filosofías y podríamos decir que existe un estoicismo desvinculado de una teología griega y de cualquier teología generalmente, pero siempre y cuando exista esta comprensión previa de que no existe una uniformidad de opinión con respecto a todos los aspectos que han podido tratar la multitud de filósofos estoicos que existen, ¿no? Y han existido. Si han llegado tarde a la entrevista de Simón, dentro de unos días podrán disponer tanto de esta parte del estoicismo, que es la parte romana, como del estoicismo griego, que nos explicó la semana pasada, en un par de días o 3 en nuestro canal de YouTube. Simón, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias y encantado, como siempre, la verdad.